Bueno, de nuevo, gracias por la invitación y vamos a hablar de otro tema muy interesante, ya que es la anafilaxia, que en el fondo es otra patología que nos tiene que hacer eh, pensar rápido y correr en algunas circunstancias, ¿ya? Porque es una patología que puede llevar a la muerte a nuestro paciente. Así que de eso vamos a hablar ahora, ¿ya? Como definición, tenemos que la anafilaxia es un diagnóstico clínico, eso es lo primero, ¿ya? Se define como una reacción alérgica sistémica aguda, la cual es potencialmente mortal, lo que ya le estaba diciendo, ¿ya? Y se produce cuando la exposición a una sustancia causa la liberación sistémica de mediadores inflamatorios que conducen a una variedad de síntomas, y esta puede ser múltiples cosas, ¿ya? Y en muchas oportunidades también no logramos identificar cuál es la causa o cuál fue la causa que nos llevó a nuestro paciente a hacer una anafilaxia, un shock anafiláctico o incluso a la muerte. Con respecto a un poco de epidemiología, la prevalencia es entre el 0,05 y el 2% y la incidencia es a 10 a 20 por 100.000 habitantes año. La mortalidad, si bien es baja, es importante eh, porque generalmente se presenta en gente joven, ¿ya? Así que no hay que menospreciar esta patología. Las causas, como ya les decía, la verdad que son múltiples, ya pueden ser alimentos, drogas, insectos, látex, ejercicio, el agua incluso, ¿ya? Y muchas veces no se llega tampoco a definir cuál fue la causa que nos produjo la anafilaxia. Ahí tenemos un estudio que nos muestra cuál es el porcentaje de las causas principales de anafilaxia, ¿ya? Donde la principal causa por lejos son los medicamentos, seguida por los alimentos, las picaduras de insectos. Ahí ustedes pueden ver un 6% de causa idiopática que no determinamos cuál fue la causa, ¿ya? El látex también ocupa un 5% de los casos, el ejercicio, y después vienen otras causas que son menos frecuentes. Con respecto a las causas y la letalidad, aquí tenemos un estudio del Consejo de Reanimación del Reino Unido, en donde reunieron los datos estadísticos de 10 años, ¿ya? Fue un estudio retrospectivo en donde vieron cuáles fueron las causas de muerte. Todos son pacientes que fallecieron por distintas causas, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí insectos, nueces, alimentos, antibióticos, anestésicos, otras drogas, etcétera, ¿ya? Ustedes pueden ver que principalmente las causas de mortalidad se debieron a distintas drogas, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver la penicilina, cefalosporina, dentro de las drogas anestésicas, eh, el- la succinilcolina, ¿ya? Los antiinflamatorios no esteroidales, múltiples cosas que nos pueden llevar a una anafilaxis. En este otro gráfico, ustedes pueden apreciar eh, cuál fue la velocidad de instauración del paro de los pacientes que fallecieron, ¿ya? Y ustedes pueden ver en amarillo, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, drogas que fueron inyectadas, que esto fue lo más rápido que llevó a la muerte, miren, incluso antes del minuto, ¿de acuerdo? Y aquí se eleva. Después tenemos los insectos que pueden causar el inicio del paro alrededor de los 5 minutos, pero más frecuente después de los 10 minutos. Y los alimentos, que en general después de los 20 minutos vienen a tener este efecto, ¿ya? Pero ojo con principalmente las drogas inyectables, que son lo que generalmente ocupa la proporción principal de letalidad, incluso antes del minuto, que tiene la droga inyectable. ¿Cómo se produce la anafilaxia? Y aquí hay un poco con respecto a la fisiopatología, para que podamos entender un poco más. Tenemos acá arriba, a su izquierda, ustedes pueden tener un alergeno, en el fondo cualquier trigger que nos pueda llevar a la liberación, ya sea mediada por IgE o no mediada por IgE, de mediadores inflamatorios, ya sea por células mastoides, ya sea mastocitos o basófilos principalmente, y ustedes pueden ver la liberación de estos mediadores inflamatorios, histamina, triptasa, leucotrieno, etcétera, va a llegar a la circulación sistémica y va a definir síntomas y signos en múltiples órganos,
ya sea sistema nervioso central, corazón, riñón, gastrointestinal, pulmonar, y ahí vamos a hablar más adelante de la definición de lo que significa la anafilaxia. Pero esto es para que ustedes puedan ver lo importante que es en el fondo y la multiplicidad de órganos involucrados en la anafilaxia. Ahí ustedes pueden ver más en detalle cada una de las células y la cantidad de mediadores inflamatorios que se liberan, ¿ya? Que no vale la pena mencionar en detalle, ¿ya? Pero son múltiples. Hay una patología especial que la tocó sucintamente el doctor Olivares en su clase de síndrome coronario, que es el síndrome de Kunis. ¿Y qué es lo que es esto? En el fondo es la presentación de forma simultánea de una anafilaxia asociado a un síndrome coronario agudo. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que hay algunas drogas que sabemos que tenemos que utilizar en la anafilaxia, pero que son potencialmente deleterias en el síndrome coronario agudo. Y viceversa, drogas que sabemos que tenemos que utilizar y que están estudiadas y que tenemos que utilizarlas en el síndrome coronario agudo, pero en la anafilaxia, la verdad que podrían llegar a ser deleterias. Como por ejemplo, el uso de aspirina. La aspirina sabemos que tenemos que utilizarla en el síndrome coronario agudo, pero el problema es que la anafilaxia va a llevar a una liberación de mediadores inflamatorios que puede llevar a empeorar este cuadro, ¿ya? La otra droga importante es la nitroglicerina. La nitroglicerina sabemos que también podemos utilizarla, ya sé que no está contraindicada en el síndrome coronario agudo, pero esta puede llevar a mayor hipotensión eh, en pacientes que cursan con anafilaxia y lo cual también podría ser potencialmente mortal, ¿ya? La otra droga y la principalmente importante es la adrenalina, ¿ya? Y el problema con la adrenalina es que, como lo vamos a ver un poco más adelante, es el tratamiento de primera línea para la anafilaxia, pero el problema cuando lo usamos en el síndrome coronario agudo es que puede provocar un empeoramiento del infarto, ¿ya? Principalmente mediado por vasoconstricción coronaria, ¿ya? Ahí tenemos un caso de un paciente que falleció eh, 2 horas después de la administración de una vacuna para la rubiola, y ustedes pueden ver ahí, en el fondo, el electro previo al fallecimiento de este paciente, en donde ahí pueden ver ustedes un supranivel en ABL y T aplanadas de B5 y B6, ¿ya? Ya, pero en el fondo hay que tratar de simplificar las cosas. Siempre en la urgencia hay que tratar de simplificar las cosas porque tiempo es lo que menos tenemos muchas veces. Así que hay que definir bien qué es lo que es una reacción alérgica versus lo que es una anafilaxia. La reacción alérgica, la verdad que es en el fondo la presencia de urticaria, prurito, eritema en piel, pero que no lleva más allá de eso. En cambio, la anafilaxia es lo mismo, pero con afectación de algún sistema. Y aquí se pone un poco más difícil, ¿ya? Porque no es tan simple. O sea, yo le simplifiqué con esas definiciones la diferencia entre una reacción alérgica que no involucra prácticamente ninguna urgencia versus una anafilaxia, que sí lo es, ¿ya? Pero la definición es más detallada, ¿ya? Y aquí la vamos a ver en detalle, ¿ya? Entonces tenemos la primera definición o el primer diagnóstico, cómo lo podemos hacer nosotros, de una anafilaxia, que es el inicio agudo, en el fondo, síntomas mucocutáneos, ¿ya? Como por ejemplo un abón, ahí lo tenemos, ¿ya? Más síntomas respiratorios, como por ejemplo la sibilancia, el estrior, la hipoxemia, la cianosis, que lo tenemos ahí, asociado a hipotensión o falla de algún órgano, ¿ya? Entonces, esa es nuestra primera definición. La segunda definición son 2 o más de las 4 siguientes, que son alteraciones mucocutáneas, complicaciones respiratorias, hipotensión o falla de algún órgano y síntomas gastrointestinales. Y por último, tenemos la tercera definición de lo que es una anafilaxia, que es la reducción de la presión arterial después de la exposición
a un alergeno conocido, ¿ya? Puede ser un insecto, puede ser un alimento, como ya lo hablamos, ¿ya? Asociado a, o sea, hipotensión arterial asociado a la exposición de un alergeno conocido. Ahora, la definición de qué es lo que es hipotensión arterial va a depender según la edad y según el basal de presión arterial del paciente. Si el paciente es hipertenso, vamos a tener que calcular una disminución del 30% de la presión sistólica de ese paciente, ¿ya? Y no una sistólica bajo 90 milímetros de mercurio. Ahí tenemos en porcentaje los síntomas y signos más comunes. Ahí tenemos la urticaria y el angioedema que involucran el mayor porcentaje de síntomas y signos, ¿ya? Ahí tenemos el flatching, el prurito, la disnea, sibilancia, síntomas respiratorios, rinitis, angioedema de vía aérea, ¿ya? Que es una de las cosas más peligrosas de esto. El síncope, la hipotensión, los mareos, síntomas gastrointestinales y algunos misceláneos que se presentan en raras oportunidades, que son el dolor de cabeza, el dolor torácico y las convulsiones. Este es un estudio que nos muestra la prevalencia, en el fondo, de síntomas em, en piel, cuál es el porcentaje en niños y en adultos, ¿ya? En general, en niños va a haber una anafilaxia asociada a síntomas mucocutáneos prácticamente en el 100% de los casos, ¿ya? Lo cual es un problema para los que vemos adultos, porque no siempre es así, ¿ya? Hay un 7% de los casos en los cuales no vamos a encontrar, según este estudio, donde no vamos a encontrar síntomas mucocutáneos y vamos a tener que definir la anafilaxia, buscar la anafilaxia como diagnóstico con las otras definiciones. Y hay series también que muestran que hasta un 20% de los casos no vamos a encontrar síntomas mucocutáneos. ¿Cuál es la aproximación inicial al paciente con anafilaxia? La verdad que, la verdad que es como a todo paciente, como lo hacemos con todo paciente grave. Ya tenemos que evaluar el ABCDE, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hay otra herramienta que nos ayuda también, que es el ultrasonido, ¿ya? Pero no es tan específico el ultrasonido en este caso, ¿ya? Siempre cuando nosotros tenemos un paciente con choque indiferenciado en la urgencia, aplicamos este protocolo ultrasonográfico, que es el protocolo RACH, que nos permite ver tres cosas, ¿ya? La bomba, en el fondo, que es el corazón, el tanque, que es hacia dónde se pudieron haber ido el volumen circulante, ¿ya? O si es que está con una hemorragia, por ejemplo, ¿ya? Que no es el caso de la anafilaxia, y las cañerías, que en el fondo son los vasos sanguíneos, esas son las tres cosas que vamos a medir, y aquí se las muestro en detalle, ¿de acuerdo? Corazón, tanque y las cañerías, y las distintas cosas que vamos a medir con el ultrasonido, ¿ya? Como les decía, no es específico y no vamos a encontrar una cosa clara en la anafilaxia, como por ejemplo en el taponamiento pericárdico, que vamos a encontrar líquido, ¿no es cierto? En la anafilaxia, la verdad que podemos ver un corazón hiperdinámico, una vena cava colapsada, líneas B pulmonares, pero más que eso no vamos a encontrar, ¿ya? Más que nada lo utilizamos para hacer el diagnóstico diferencial. Como ya les decía, el tratamiento de elección de primera, segunda y tercera línea va a ser la epinefrina, ¿ya? Y la epinefrina, la dosis es de 0,01 miligramos kilo, ¿ya? Con una dosis máxima de 0,5 miligramos en adultos y 0,3 miligramos en niños, ¿ya? Lo cual se puede repetir entre 5 y 15 minutos y ahí ustedes pueden ver las distintas recomendaciones de las distintas guías internacionales del Reino Unido, Estados Unidos, la australiana, de la Organización Mundial de Alergia, ¿ya? En donde recomiendan 0,01 miligramos kilo con un máximo de 0,5 y repetir cada 5 a 15 minutos. Esta es la droga que tenemos que tener en mente. ¿Cuál es el mecanismo de acción o cuáles son los efectos de la epinefrina? ¿Ya?
tenemos que actuar en los distintos receptores alfa y beta, y de acuerdo al receptor va a generar distintos mecanismos de acción, ¿ya? Por ejemplo, cuando actúa a nivel de alfa 1, aumenta la vasoconstricción, disminuye la resistencia, aumenta la resistencia vascular periférica y disminuye el edema de mucosa, ¿ya? Y así sucesivamente en cada uno de los receptores va a tener su sitio de acción, por lo cual va a ser el tratamiento de elección la epinefrina. Ya. Este es un estudio, la verdad que tiene bastante tiempo, se hizo el 2001, y este estudio se hizo utilizando epinefrina en voluntarios jóvenes, sanos, los cuales lo que pretendía era ver cuál era el sitio de introducción de la epinefrina, ya, de inyección de la epinefrina, en lo cual podríamos encontrar mayores concentraciones plasmáticas, con lo cual tendríamos un tratamiento más efectivo y más rápido, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver, ¿ya? En amarillo, acá, ustedes pueden ver que alcanzó el pic plasmático muy elevado, el EpiPen, ¿ya? Que es una marca de epinefrina que son 0,03 miligramos, que es un autoinyector de adrenalina, ¿ya? Versus la epinefrina inyectada también, que se inyectó en el muslo, ¿ya? Versus la epinefrina inyectada también en muslo, pero la epinefrina común y corriente en ampollas, ¿ya? Versus la que se inyectó en el brazo, ¿ya? ¿De acuerdo? Y aquí también ustedes tienen suero salino, también se le inyectó suero salino como control, ¿ya? Pero ustedes pueden ver, fíjense cuando se inyectó en muslo, ya sea o el EpiPen o la adrenalina, cómo alcanzó rápidamente concentraciones plasmáticas elevadas y que se mantuvieron en el tiempo. ¿Ya? Aquí tenemos una forma de administrar adrenalina ya en push dose, ya en dosis muy pequeñas, pero cuando podemos tener o cuando tenemos ya a la mano una vía venosa periférica. Recuerden que estos pacientes actúan como un shock distributivo, ¿ya? Entonces, hay mucha vasoconstricción periférica, muchas veces cuesta encontrarles vía a estos pacientes, pero en el caso que la tengamos, podemos utilizar 1 miligramo de adrenalina, ¿no es cierto?, que viene en 1 ml, tenemos una jeringa de 20 ml, sacamos 19 cc de suero fisiológico y le pasamos 1 cc al paciente que equivalen a 50 microgramos por ml, ¿ya? En el caso ya que tengamos un paciente con shock refractario o que haya caído en paro, podemos utilizar bombas adrenalina en bomba de infusión. Aquí hay otro estudio que nos muestra otra vía de administración de la adrenalina, ya que también podría llegar a ser útil, como les digo, en el caso de que no tengamos, una vía venosa, pero sí siempre vamos a tener disponible, lo más probable, la vía intramuscular, ya, principalmente en el muslo, y vemos acá la vía intranasal. El problema de la vía intranasal es que tenemos que administrar alrededor de 5 ampollas para lograr la misma concentración plasmática que 0,3 miligramos de epinefrina intramuscular, ¿ya? Versus 5 miligramos, como les decía, de epinefrina intranasal. Es otra alternativa a tomar en cuenta. La epinefrina, la verdad que no tiene contraindicaciones, ¿de acuerdo? Solo hay que tener ojo y utilizarla de forma cuidadosa, principalmente en pacientes añosos, principalmente por las comorbilidades y porque además generalmente utilizan beta bloqueo, ¿ya? Y el beta bloqueo, como ustedes vieron, en la epinefrina, el sitio de acción son los receptores beta y alfa, ¿de acuerdo? Entonces va a disminuir la acción de la epinefrina en pacientes que están utilizando beta bloqueo, ¿ya? En la embarazada también utilizar con cuidado, principalmente por la vasoconstricción uterina, ¿ya? Pero no hay contraindicación de la adrenalina y si tienen que usarla, tienen que usarla. Aquí otro trabajo que nos muestra los distintos autoinyectores de epinefrina, ¿ya? Que en el fondo equivalen a la epinefrina intramuscular que nosotros administramos con jeringa que les mostré anteriormente, ¿de acuerdo? Ahí tienen los distintos miligramos, las distintas marcas y los distintos tamaños de la aguja,
depende si es para población pediátrica o adulta. ¿Ya? Ahora, averigüé cuál es el costo y cómo hay que hacerlo para conseguir estos autoinyectores, y la verdad que basta simplemente una receta médica. Ustedes van a una farmacia de cadena, eh, esta se manda a pedir, vuelve en realidad, depende de la cadena de farmacia a la farmacia que ustedes vayan, pero en general entre 1 a 2 semanas la tienen, esto pensando acá en Temuco, ¿ya? Por ejemplo, en esa cadena que se ve ahí, en la Cruz Verde, tienen esos dos autoinyectores, el Adriject de 0,3 miligramos y el EpiPen, ¿ya? Y esos son los precios, ¿ya? Versus una ampolla de epinefrina que cuesta en una farmacia alrededor de 7.000 pesos, y nosotros en los hospitales obviamente la tenemos, el costo es mucho menor, ¿ya? Pero esos son los costos de los distintos autoinyectores de epinefrina. Otro tratamiento a tener en consideración son los antihistamínicos, ¿ya? Los antihistamínicos son un tratamiento de segunda o tercera línea, pero que igual nos pueden ayudar. ¿Y cuál es el problema de los antihistamínicos? Que el inicio de acción no es al tiro, ¿ya? Versus la adrenalina, que ya al minuto ya inicia su acción, ¿ya? La acción de los antihistamínicos inicia recién a los 30 45 minutos, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo? Evita la liberación adicional de histamina, pero no la que ya se encuentra en circulación, ¿ya? Y aquí tenemos distintos antihistamínicos, los antihistamínicos H1 y los H2, ¿no es cierto? Ahí tienen otro estudio en donde se estudió cuál era la efectividad de los antihistamínicos, y en el fondo este estudio lo que quiso ver era si los H1 y los H2 se potenciaban. Entonces se indicó difenilamina 50 miligramos y ranitidina 50 miligramos, y ustedes pueden ver en ese gráfico que principalmente lo que disminuyó fueron los síntomas cutáneos, ¿ya? Ahí tiene una ventaja usar antihistamínicos principalmente, ¿ya? Y en combinación, H1 y H2. Ahí tienen los mecanismos de acción de cada uno de ellos, de los H1 y de los H2, ¿ya? Principalmente, como les decía, disminuyendo los síntomas mucocutáneos. ¿Ya? Otra cosa que le tenemos temor un poco es a la reacción bifásica. Y la reacción bifásica, la verdad que es, en el fondo, la recurrencia de una anafilaxia. Tenemos al paciente, lo tratamos, le indicamos adrenalina, le indicamos antihistamínico, pero vuelve a las horas en similares condiciones o en peores condiciones, ¿ya? Eso es una reacción bifásica. Y aquí hay un metaanálisis, ¿ya? Y una revisión sistemática de predictores de reacción bifásica, ¿ya? Y ahí tenemos el primer forest plot que nos dice, con respecto a los corticoides, mucho tiempo se pensó que los corticoides los podríamos utilizar para evitar la reacción bifásica, pero la verdad que esto no es así, ¿ya? Y ustedes pueden ver que incluso hubieron estudios que aumentaron el riesgo de reacción bifásica con los corticoides. Con respecto a la epinefrina, la verdad que el uso de epinefrina no aumenta el riesgo de reacción bifásica. Ahí ustedes pueden ver que pasa por el 1. Los alimentos, cuando en la anafilaxia secundaria de alimentos, esta disminuye el riesgo de reacción bifásica, así que con mayor confianza podemos enviar a nuestro paciente a la casa, incluso que espere menos horas en el hospital, ¿ya? Lo que sí ha aumentado el riesgo de reacción bifásica, y hay que tener ojo, es cuando el trigger es desconocido o cuando se presentó hipotenso el paciente en la urgencia, ¿ya? En esas dos, en esa, en estas dos eventualidades tenemos que tener ojo, y deberíamos esperar un poquito más con nuestro paciente de la urgencia, ¿ya? Ahora, ¿cuánto tenemos que esperar con nuestro paciente de la urgencia? Esa es otra pregunta que se ha hecho. 6 horas, 8 horas, 12 horas, tenemos que hospitalizarlo, ¿ya? Y eso se trató de responder en este estudio, en donde ustedes pueden ver a su izquierda el valor predictivo negativo de poder enviar a nuestro paciente a la casa con confianza, y ustedes pueden ver que a medida que yo aumento, ¿no es cierto?, el tiempo en horas de observación, voy a disminuir, en el fondo, la recurrencia de una reacción bifásica, o lo voy a tener a mano al paciente para poder tratarlo, ¿ya?
Ustedes pueden ver desde la hora hasta las 48 horas, ¿ya? Y aquí a su izquierda, el eje de las Y, cuál es el valor predictivo negativo del paciente de que vuelva con una reacción bifásica. Entonces, a mayor tiempo, mayor confianza me da para poder enviarlo después a la casa. El problema es que a mí no me sobran los espacios en la urgencia. Yo generalmente estoy colapsado en la urgencia, estoy con los box llenos. Entonces, tener un paciente más me complica, ¿ya? Así que aquí a su izquierda ustedes pueden ver cómo ya a las 8 horas hay un porcentaje mínimo de pacientes que debería volver por una reacción bifásica. Así que esa debería ser, entre 8 y 12 horas debería ser el tiempo de estadía que ustedes deberían tenerlo en observación en la urgencia, ¿ya? Y como les decía, cuando el gatillante es un gatillante desconocido o el paciente se presentó ya sea hipotenso o grave, a ese paciente debería tenerlo eh, vigilándolo un tiempo un poquito más prolongado o debería hospitalizar. ¿Qué es lo que recomienda el Consejo de Reanimación del Reino Unido con respecto a la reacción bifásica que se ha evaluado con un médico con experiencia? Instrucciones claras para regresar al hospital si los síntomas reaparecen y tratamiento con antihistamínico y corticoides durante un máximo de 3 días. Más tiempo, la verdad que no tiene sentido. Ya. Aquí tienen ustedes, en el fondo, los corticoides, cuál es el mecanismo de acción, ¿ya? Eh, ahí lo tenemos más en grande, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen los corticoides? Los corticoides reducen el número de células de mastocitos y basófilos, ya con lo cual disminuye en gran medida la liberación de mediadores inflamatorios y tiene una regulación negativa con respecto a la transcripción de moléculas proinflamatorias y, en el fondo, una regulación positiva con respecto a la liberación de moléculas antiinflamatorias. ¿Ya? Ese es el mecanismo de acción de los corticoides. Ahora, como les decía, también con los antihistamínicos, los corticoides, el efecto va a ser a las 2 horas. Entonces, olvídense de tratamiento agudo y de solicitar a la enfermera corticoide o antihistamínico. Ustedes lo que tienen que hacer es solicitarle adrenalina a ese paciente y ver por qué método van a inyectarle a ese paciente con shock anafiláctico, ¿ya? Después le solicitan la ranitidina, la hidrocortisona o el corticoide que ustedes, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, prefieren. Aquí están las recomendaciones de las distintas sociedades nuevamente con respecto al uso de corticoides. Ya ustedes pueden ver nuevamente de primera línea la adrenalina siempre y de segunda o tercera línea recién los corticoides. ¿Ya? ¿Qué corticoides? Puede ser prednisolona, budesonida, ¿ya? Y el Consejo de Reanimación Europeo nos recomienda como segunda línea utilizar 200 miligramos de hidrocortisona endovenosa. ¿Ya? Ahora, con respecto a volumen, ¿ya? Recuerden, es un shock distributivo, va a estar vasopléjico el paciente, tenemos que administrarle volumen y inicialmente deberían recibir un bolo de 500 a 1000 ml, ¿ya? Y bolos adicionales de acuerdo a predictores dinámicos de predictores de respuesta a volumen. ¿Ya? Los niños deberían ser 30 cc por kilo en la primera hora de reanimación, ¿ya? Con respecto a algunas terapias que se han descrito en pacientes principalmente con shock anafiláctico refractario, tenemos el uso de glucagón, pero esto asociado principalmente a pacientes que son usuarios de betabloqueadores, ¿ya? Recuerden que esto se usa en la intoxicación, en el tratamiento de la intoxicación por betabloqueadores, el uso de glucagón, y ahí está la dosis, una BIC de 1 miligramo hora o 1 o 2 miligramos endovenosos cada 5 minutos. Lo mismo con respecto al azul de metileno, también son reportes de casos solamente, que se han usado en shock refractario y que en realidad han andado bien, ¿ya? Pero solo reporte de casos. Entonces, ¿cuáles son las claves? Las claves es tener un reconocimiento precoz del paciente que está que está usando una anafilaxia para así iniciar un tratamiento oportuno y prevenir nuevos episodios con estos autoinyectores de adrenalina, ¿ya? Es que va, por ejemplo, o sea, de campamento el paciente o se va lejos, ¿ya? De un centro hospitalario, tener estos autoinyectores de adrenalina, eh,
que ustedes vieron los precios. Ya. ¿En quiénes tener ojo? Además, en pacientes con antecedentes de mastocitosis, en los pacientes dañosos, ya lo vimos. Pacientes asmáticos, ya pueden presentar un empeoramiento del asma y pueden llegar incluso a un estatus asmático. Así que ojo con los pacientes asmáticos o los pacientes atópicos, ¿ya? Los pacientes usuarios de distintos medicamentos también pueden tener alguna sinergia o alguna complicación con respecto a las drogas que nosotros utilicemos, ¿ya? El uso de alcohol empeora el juicio, ¿ya? Puede haber un compromiso de conciencia y principalmente por el reconocimiento tardío de la anafilaxia es un riesgo de los pacientes que consumen alcohol. Y lo otro, ya lo hablamos, los pacientes con distintas comorbilidades. Una palabra solamente con respecto al angioedema hereditario. Aquí este grupo de trabajo, ¿no es cierto? Los dividió y los clasificó en angioedema adquirido y hereditario. El hereditario es el que nos interesa a nosotros porque es el que tiene el tratamiento, ¿ya? Y se da principalmente por deficiencia de inhibidores de la C1, esterasa, e incluso abajo ustedes pueden ver con pacientes que tienen normal la segunda esterasa, pero tienen alguna mutación que en el fondo hace que su funcionamiento sea anómalo. Ahí tienen el mecanismo de acción. No les voy a dar la lata explicándole el mecanismo, pero es complejo y principalmente se da una inhibición de la segunda esterasa. Y lo importante es que tiene tratamiento y el tratamiento es con un inhibidor de la segunda esterasa, ¿ya? Y esto está protocolizado en una guía clínica desde el 2018 y ahí ustedes pueden ver en el fondo cómo hacemos el diagnóstico, ¿no es cierto? Al menos un familiar cosanguíneo del paciente de angioedema hereditario con deficiencia del inhibidor de la C1, edema subcutáneo y mucoso recurrente, que generalmente, y esta es la característica clínica principal, que no es pruriginoso, no genera urticaria y puede ser autolimitado, ¿ya? Lo otro es que se presenta principalmente con dolor abdominal recurrente y edema oral, faringio o laringio, que es lo peligroso, ¿ya? Y ahí ustedes tienen el tratamiento, ese es el que tenemos nosotros en el hospital, el Berinet, ya que son 500, viene en un frasco de 500 unidades. Y como les decía, está, está protegido por la ley Ricardo Soto, que es por ser, que protege en el fondo los tratamientos que son de alto costo, ¿ya? Por último, les muestro un algoritmo de trabajo de cómo enfrentarse a una anafilaxia. Ya hablamos en el fondo del ABCDE, de la evaluación primaria. eh, Evaluar el inicio agudo después, ¿no es cierto? Si tiene riesgo vital, si hay cambios en la piel. Ya vimos que no todos los pacientes tienen cambio de la piel, pero la gran mayoría sí. Después, llamar por ayuda, ¿no es cierto? Acostar al paciente, levantarle las piernas, porque puede ser un mecanismo de respuesta a volumen ¿ya? El uso de adrenalina, ahí ustedes lo tienen en primera línea, ¿verdad? Y si ya tenemos el equipo listo, instalar el monitor, oxímetro pulso, tomarle un electrocardiograma, presión arterial, saturometría, etcétera, y evaluar cada uno de las letras, ¿verdad? Y ahí tienen en detalle lo que nos podría complicar, problemas con riesgo vital, el uso de adrenalina a distintas edades, también el uso de fluido y las dosis de clofenamina e hidrocortisona sugeridas.